Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos de su programa, El Redil de Salvación presenta. Le damos las bienvenidas a cada uno de ustedes a su programa. El pastor Joel Enrique del Rosario está con ustedes para presentarle esta programación de esta tarde. Una programación bastante edificante, llena de un contenido espiritual y de enseñanza de la palabra del Todopoderoso. Así que damos la bienvenida a todos ustedes a este canal 25 de Cana TV. Estamos con ustedes para llevarle la palabra del Todopoderoso, el Evangelio del Reino de la Salvación por la gracia de nuestro Salvador, el Mesías Yeshua. Yeshua, que es su nombre en hebreo, Jesús de Nazaret, y que estamos para presentarle en esta tarde una programación muy importante, especial. Así que esté atento a lo que tenemos para ustedes en esta tarde. Vamos a presentar al Todopoderoso esta programación en oración, para que Él sea que dirija y llegue a los corazones en esta tarde. Oramos. Padre, gracias te damos en este momento por tu bendición, gracias por tu gracia derramada sobre nosotros. Te pedimos que estés trabajando en los corazones y mentes de las personas que van a ver este programa y que puedan ser edificadas. Ayúdanos a hacer lo mejor para ti, Padre. En el nombre de tu amado Hijo, el Mesías, Yeshua. Amén y amén. Así que, hermanos, estamos aquí una vez más. El Redil de Salvación presenta, de la congregación, el Redil de Salvación. Estamos ubicados en el barrio Almirante, en la plaza Colonial, en el primer nivel, la plaza que está frente al Banco Reservas. Así que estamos ahí para ayudarle, para orar por usted, para suplir las necesidades espirituales que usted tenga. Los domingos a las 9:30 de la mañana estamos congregándonos con todos los protocolos de seguridad para evitar contagios. Estamos ahí reuniéndonos. Y también los miércoles para orar, para hacer oraciones, intercesiones presentadas a nuestro Padre Celestial. Los jueves están los jóvenes para así estar disfrutando de un servicio dinámico junto a nuestra líder de jóvenes, Jenny Rodríguez. Así que ya saben, todos están invitados para nuestro servicio y los viernes estamos reuniéndonos por Zoom para estudiar la palabra. Un viernes nos reunimos para estudiar la palabra y un viernes nos reunimos para dar servicio evangelístico para los amigos, que va a ser también en nuestra congregación, desde este viernes en adelante. Así que están todos invitados para disfrutar de nuestra programación y de nuestros servicios. Vamos a continuar y le vamos a presentar un video, una canción muy importante que trata sobre cómo adorar a Yahweh. Yahweh, que es el nombre sagrado, el nombre en hebreo, que conocemos como Jehová. Esa canción tiene algunas palabras en hebreo. Los que están escuchando y viendo esta programación pueden anotar esas palabras en hebreo que le vamos a presentar en esta canción y luego le vamos a explicar lo que significan esas palabras para que se vaya relacionando un poquito con el idioma hebreo, que es el idioma bíblico, el idioma que se habló y en el que se escribió las Sagradas Escrituras de manera original. Así que iremos aprendiendo algunas palabritas en hebreo para que podamos asociar mejor la palabra del todo. Adelante entonces con el video Adora a Yahweh. Yahweh no rechaza oración, tefilá de su pueblo. Nunca vean sus hijos sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente
esperar lo que Yahweh va a hacer. Cuando levanta su voz, es hora de creer. Adora, simplemente adora. Estás llorando, adora. En la prueba, adora. Estás sufriendo, adora. No importa, adora. Tócale, Él escuchará. Yahweh va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus malachim por ti a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él responde a los que sí confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos que el triunfo llegó. Comienza a cantar. Aleluya, 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 aleluya. La gente necesita entender lo que Yahweh está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está escuchando. Basta solamente esperar lo que Yahweh va a hacer. Cuando levanta su voz, es hora de creer. Adora, simplemente adora. Estás llorando, adora. En la prueba, adora. Estás sufriendo, adora. No importa, adora. Tu Jalel, Él escuchará. Yahweh va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus malachim por ti a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él responde a los que sí confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos que el triunfo llegó. Comienza a cantar. Aleluya, 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 aleluya. Yahweh va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus malachim por ti a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él responde a los que sí confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos que el triunfo llegó. Comienza a cantar. Aleluya, 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 aleluya.
Adora a Yahweh, se llamaba esta canción tan hermosa. Cuando adoramos a Yahweh, nuestras situaciones toman un rumbo diferente. Adora a Yahweh, y todos los que están conectados en esta tarde a esta programación, el Redil de Salvación presenta, les damos la bienvenida y deseamos que el Padre Todopoderoso bendiga sus vidas de manera especial y extraordinaria. Sabemos que el Todopoderoso tiene cosas maravillosas y hermosas para cada uno. Así que le damos la bienvenida a Joandri Navarro, que está conectada en Facebook Live por esta vía. Mackenson, Jean Baptiste, le damos también la bienvenida. Shalom, hermano. Carmen Liz, Yahweh le bendiga rica y abundantemente. Todos los que están conectados por esta vía y por el canal Cana TV 25. Recuerden, estamos para servirle y darle de lo que el Padre nos ha dado a través de su palabra, a través de las bendiciones que encontramos en ella. Le había dicho que vamos a darle algunos significados de las palabras que salen en esa canción que acabaron de escuchar. Para los que no conocen el hebreo, pues le vamos a dar el significado de algunas de esas palabras que salieron en la canción. Tome nota, busque un lápiz y papel para que pueda tener esas palabras anotadas y se la aprenda. La palabra tefilá significa oración. Oración fue una de las palabras que salió en la canción. También está la palabra halel, que tiene que ver con alabanza, que de ahí es que viene la palabra aleluya. La palabra malachim significa mensajero. También lo encontramos como ángel, pero la palabra ángel viene del griego ángel, lo que son los mensajeros en el griego viene siendo ángelos, y en el hebreo malachim. La palabra aleluya o aleluya significa alabanza a Yahweh. Alabanza a Yahweh. Esa palabra usted la puede encontrar en algunos versículos y capítulos de los Salmos como la palabra ya. La palabra ya, que está formada por la Y-A-H, pero aparece en las traducciones más comunes como J-A-H. De ahí entonces encontramos una pista importante para entender que el nombre original de nuestro Padre Celestial es Yahweh, porque está ahí encontramos el apócope o la abreviatura de Yahweh, como Ya, Y-A-H. Entonces de ahí viene la palabra aleluya, que significa alabanza a Yahweh. Tome nota para que vaya teniendo el conocimiento sobre estas palabras tan importantes que se encuentran en las Sagradas Escrituras, pero están transliteradas al español. La palabra aleluya. Entonces ya saben, en la próxima alabanza también vamos a estar dando algunos significados más de estas palabras en hebreo. Recordándole a los hermanos y amigos que hoy vamos a continuar con el tema del llamado que Dios le hizo a Abraham. El llamado que Dios le hizo a Abraham. En esta serie de estudios que estamos dando, estamos presentando el plan de salvación y de redención para el pueblo de Dios, o llamado Israel, por medio de Abraham, Isaac y Jacob, y las 12 tribus que ya hemos venido estudiando sobre eso. Así que estén atentos para lo que tenemos esta tarde, que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros que estamos aquí y ustedes allá escuchando y viendo esta programación. El Redil de Salvación presenta. Así que vamos a escuchar la segunda alabanza, que tiene que ver con el poder de tu amor, lo que Yahweh está haciendo con cada uno de nosotros, su amor inmenso derramado sobre cada uno. Vamos a escucharlo.
herraje que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh adoro, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, adoro, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame.
por el poder de tu amor. Hermosa alabanza. Damos gracias al Todopoderoso por su amor incomparable, su amor inmerecido que Él nos ha regalado. Gracias a Él, porque por ese amor estamos aquí, estamos de pie, y todo lo que recibimos de parte de Él es por su amor y por su misericordia. Si respiramos, es por Él. Todo, absolutamente todo, se lo debemos a Él. Y por eso adoramos su nombre y glorificamos su presencia. Damos la bienvenida a nuestra hermana Damaris Jiménez, que está viendo esta programación, y todos los demás que están conectados. Comparta esta programación a través de las redes sociales para que los demás amigos de ustedes puedan estar viendo y siendo edificados con esta programación y la enseñanza que tenemos para hoy. Vamos a estar hablando o continuaremos hablando sobre el llamado que Dios le hizo a Abraham y cómo esto se relaciona con el Evangelio, cómo podemos encontrar a través de esta historia del pueblo escogido una relación íntima con el llamado al Evangelio que hemos recibido. Así que están todos invitados para que puedan disfrutar de esta programación que tenemos para hoy o que estamos ofreciéndole hoy. Vamos a darle algunas palabras que se encuentran en esa alabanza que acabamos de escuchar, por el poder de tu amor. Esta alabanza muchos la conocemos, la hemos cantado, pero con este toque en hebreo, con algunas palabras restauradas, es importante que la escuchemos para que le demos un mayor significado a esas palabras que están en las canciones. Por ejemplo, la palabra Adón. Adón significa Señor y también significa amo. Adón, que normalmente encontramos en las traducciones bíblicas como Señor. De ahí es que viene la palabra Adonai, Adonai. Y también se puede escribir como Adoní, pero Adoní tiene que ver con un señor de menor escala, de menor rango. Pero Adón se refiere a Yeshua y también se refiere al amo, nuestro Salvador. Normalmente esa expresión Adón se asocia con Yeshua. También está Adoní, que se usa para otros personajes. Y la palabra Rahem, Rahem significa misericordia, gracia, que es lo que hemos recibido de parte de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías. Todos ustedes que están escuchando esta programación, vayan observando cómo estas palabras le dan un significado a lo que nosotros leemos, a lo que nosotros escuchamos a través de las alabanzas, que no se queda meramente en el español. Cuando vamos un poquito más profundo al idioma original, que es el hebreo, donde se escribió la escritura, ahí encontramos entonces un significado un poquito más amplio, porque esta palabra Rahem tiene que ver con su compasión, con su misericordia y con su gracia que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Así que, amigos, hermanos que están escuchando esta programación y viendo por este canal, Cana TV 25 y el programa El Rey de Salvación presenta, pues ustedes saben, estas palabras se las damos para que la noten y para que se la aprendan y vayan teniendo un poquito más de conocimiento en este sentido. Así que ya ustedes saben, compartan con sus amigos esta programación para que puedan disfrutar también como lo están haciendo ustedes. El Redil de Salvación, un lugar de refugio para tu vida. Vamos a un corte ahora del Redil de Salvación, lo que le ofrecemos en la congregación. Muy bien,
El Redil de Salvación es un lugar de refugio para tu vida y te ofrece gozo, paz, lo que necesitas para tu vida, para tu crecimiento espiritual, lo encuentra en el Redil de Salvación. Aquí estamos para servirte. Y vamos a dar comienzo a nuestro segmento que tiene que ver con la enseñanza de la palabra, y le vamos a poner este video que tiene que ver con la historia de una familia presentada y elaborado por Amishá en México con el siervo de Yahweh, Joseph Sánchez. Adelante. Muy bien, estamos listos, tienen su lápiz y papel a mano, porque vamos a comenzar con el estudio de la palabra, con esta serie que estamos ofreciéndole de el llamado que Dios le hizo a Abraham. La semana pasada estuvimos viendo lo que tenía que ver con la salida de Egipto y cuando llegaron al monte Horeb, monte Sinaí, donde se le entregó la Torá o los mandamientos, las tablas del decálogo en el monte Sinaí. Y vimos cómo desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí hubieron eventos sobrenaturales. La salvación por medio de la sangre del Cordero, cuando el ángel pasó por alto los primogénitos que estaban marcados con la sangre en el dintel de las casas. Luego, cuando salieron del mar, cuando atravesaron el mar, siendo librados de manera sobrenatural por nuestro Padre Celestial, y llegaron al monte Sinaí. Entonces ahí tenemos un cuadro de lo que es la redención que hemos recibido a través de Yeshua, la sangre del Cordero, el agua que representa el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento, y llegando entonces a lo que es el monte Sinaí, a recibir la palabra del Todopoderoso, la palabra del Todopoderoso. Ahí le vamos a presentar una imagen, le puede poner en grande allá la imagen, el cuadro completo, allá abajo. Ok, en la esquinita. Perfecto, entonces vamos a ver la imagen, si los controles nos ayudan ahí. Ahí vamos a hablar de las fiestas del Señor. Después que ellos llegaron al monte Sinaí,
luego comenzaron a recibir otros tipos de mandamientos, aparte de las tablas de la ley. Ellos recibieron otros mandamientos, que son mandamientos que tienen que ver con la práctica, con las ceremonias y las celebraciones del pueblo de Dios, las celebraciones del pueblo de Dios. Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó al desierto para darle una tierra que fluía leche y miel. Recuerden, estamos hablando de la asociación que existe entre el pueblo de Dios y el Evangelio. Y dos palabras clave que hemos identificado para demostrar que el pueblo de Dios está recibiendo instrucciones de parte del Eterno, el Dios Todopoderoso, tiene que ver con los mandamientos que se le dio para que ellos pudieran ser libres mentalmente, espiritualmente, después de haber sido esclavos por tantos años en Egipto. Aquí ellos van a recibir entonces una cultura celestial, una cultura eterna, no tradiciones de hombre, no una cultura inventada por los hombres, algo que Dios le dio específicamente para que ellos la llevaran. En este caso tenemos lo que son las fiestas del Señor, que son 7 fiestas. La primera la encontramos en Pascua, que es la primera fiesta del año bíblico del mes de Abib, que se celebra del 14 al 15 del mes de Abib, o viene siendo marzo para nosotros. Esa es la primera fiesta en la que el Mesías murió, por los pecados de su pueblo. La siguiente la encontramos que es pan sin levadura. Pan sin levadura. Esta fiesta se celebra desde el 15, dura una semana comiendo pan sin levadura, representando el cuerpo sin pecado del Mesías. Y que ellos salieron también de Egipto con la masa de pan sin leudar, sin haberla preparado, y así la tuvieron que comer. Pan sin levadura, esa noche de la redención, que fue también lo mismo que ocurrió cuando el Mesías murió en la cruz del Calvario. Bien, podemos ver ahí en la imagen que le hemos presentado, en la parte de abajo donde está como un embudito, le podría poner en grande, en la parte izquierda o derecha. Perfecto, vamos entonces a ponerlo, ahí lo pueden apreciar los televidentes, amigos que están viendo. La segunda fiesta dijimos que pan sin levadura. La tercera es primicia. La primicia, dale para atrás, dejamos ahí mientras, ok. Primicia, que tiene que ver con la resurrección del Mesías. Esta fiesta es una fiesta donde se presentan las gavillas, la primera cosecha del año se le presentan al Todopoderoso. Esas gavillas, esas primicias están representadas en la resurrección del Mesías, dando a entender que Él resucitó de entre los muertos para nunca más morir, y a la vez nosotros, los creyentes, también tenemos esa bendición, esa promesa de la resurrección, todo aquel que muere en el Señor. La cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés, en hebreo se le llama Shavuot. Shavuot es la fiesta de las semanas, fiesta en la que el Espíritu Santo descendió al templo, como lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendiendo sobre los 120 que estaban reunidos, y luego hubo una cosecha de casi alrededor de 3,000 almas que recibieron la salvación ese día. Esa es la fiesta de Pentecostés, que viene siendo también el evento que ocurrió en el monte Sinaí, cuando Yahweh habló desde el monte al pueblo, cuando entregó los mandamientos de forma verbal al pueblo. Y ahí hubo una manifestación de la Shekinah, de la gloria de Yahweh en aquel monte. Esa es la cuarta fiesta. Esas 4 fiestas que acabamos de mencionar fueron cumplidas de forma profética por el Mesías en su primera venida.
en su primera venida. Y en lo que tiene que ver con la fiesta de trompeta, la fiesta del perdón y la fiesta del tabernáculo, son fiestas que representan, son sombra de lo que ha de venir. Son sombra de lo que ha de venir. O sea, esas sombras están ahí y esa fiesta tienen alusión a lo que viene. La trompeta representa la venida del Mesías, el perdón representa el juicio que será derramado aquí en la tierra y tabernáculo, el establecimiento del reino eterno aquí en la tierra por nuestro Salvador, el Mesías Yeshua. Entonces esas 7 fiestas tienen un tremendo significado para nosotros hoy en día. Así que entonces tomen eso muy en cuenta. La siguiente imagen que vamos a ver tiene que ver con la tierra prometida, donde ellos serían luz para las naciones. Luz para las naciones. ¿Quiénes serían luz para las naciones? Israel. Israel. Las 12 tribus establecidas en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Recuerden, Dios le dio a Abraham una promesa. Se la dio a Isaac, se la dio a Jacob. Una tierra prometida donde ellos serían luz para las naciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto significa que realmente lo que el Padre quería hacer con la nación de Israel, el pueblo escogido, era tomarlos como ejemplo para las demás naciones. Tomarlo como el punto de partida para el plan de redención por la humanidad haber caído en el pecado desde Adán. No había salvación, no había posibilidad de que los seres humanos se salvaran por sí solos. No hay forma de llegar a ser salvo y a ser perdonado de los pecados que se cometen a diario. No hay manera si no es a través del Mesías Yeshua y el sacrificio que Él hizo por nosotros. La función entonces que tenía Israel era de presentar lo que ellos habían recibido desde el monte Sinaí y la experiencia de salvación. Y que cuando el Mesías apareciera, entonces ellos sirvieran de portavoz al mundo para la redención completa de los escogidos que iban a venir a ser salvos. Pero vamos a ver de una manera cómo esto se fue desarrollando para que entendamos bien el plan de salvación, el plan de redención para la humanidad. Hay que ir tomando en cuenta qué fue lo que se desarrolló en el transcurso de la historia. Seguimos dando la bienvenida a los hermanos que están conectados en las redes sociales, en Facebook y en el canal Cana TV. Damos la bienvenida a Juan Guzmán. Gracias por estar conectado y todos los demás que están ahí. Gracias por presenciar y por tomar ese tiempo para escuchar esta programación. Estamos entonces, en la siguiente imagen vamos a ver cómo se establecieron las 12 tribus de Israel. ¿Cómo fue que se establecieron? Al poseer la tierra, se establecieron en 12 tribus. Al poseer la tierra. ¿De qué tierra estamos hablando? De la tierra prometida de Canaán, que ellos comenzaron a habitar desde que Abraham pisó esa tierra, pero no se le había entregado todavía, no se le había entregado. Entonces, al poseer la tierra, ellos se iban a establecer en 12 tribus, según los hijos de Israel. Pero como los levitas, los descendientes de Leví, serían sacerdotes, a ellos no les corresponde tierra. Todos los demás debían sostenerlos. Y como Israel había adoptado a los hijos de José, que habíamos hablado de Manasés y Efraín, la tierra queda dividida entre las 12 tribus de Israel. Ahí podemos ver en esa siguiente imagen cómo están ahí los 12 nombres de los hijos de Israel.
pero luego se consolida el reino. Se consolida el reino de Israel. Y en esta consolidación del reino de Israel tenemos la capital que es Jerusalén. Su rey es David. Cuando entra a ser entonces la tierra poseída por los israelitas, llega entonces a ser David su rey. Será afirmada tu casa, se le dijo a David, será afirmada tu casa para siempre, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente. Eso está en 2 de Samuel 7:16. Noten aquí que se le está dando una promesa a David. Se le está diciendo a David que él sería el rey de Israel, pero que su trono se iba a firmar para siempre. Que su trono se iba a firmar para siempre. Ese trono del que se está hablando ahí, que es un trono eterno para siempre, su heredero es nada más y nada menos que el Mesías Yeshua. Nada más y nada menos que el Mesías Yeshua. Dios le promete a David que de su descendencia, de su linaje, saldrá quien sería rey para siempre sobre Israel. Un reino eterno que reinará sobre las 12 tribus y sobre el mundo entero. Esta es una promesa maravillosa que se le dio al rey David. Y esta promesa nos enseña entonces cómo podemos nosotros realmente tomar esto como referencia para entender de qué se trata el Evangelio. Cómo la palabra que se le dio al rey, esta promesa que se le dio al rey, viene siendo la misma que se le dio a Abraham, la misma que se le dio a Isaac y la misma que se le dio a Jacob, pero ahora con una amplitud que se le da a entender con más claridad en qué consistía la promesa de un reino eterno. Un reino eterno. Ahí podemos verlo de una manera más clara y más específica. Un reino eterno. Vamos a seguir viendo la siguiente imagen. Bajo el reinado de Salomón. Vamos a ver, bajo el reinado de Salomón, hijo de David. Más adelante, la imagen que sigue, vamos a ver cómo bajo el reinado de Salomón, hijo de David, el reino llega a su máximo esplendor. A su máximo esplendor. Salomón construye en Jerusalén el templo de Dios, donde estaría el arca del pacto. Este es el único lugar de adoración y sacrificios, y donde se debía celebrar 3 de las fiestas anuales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Dios hace pacto con Salomón. Le dice que si permanece fiel a los mandamientos, consolidará su dinastía para siempre. Pero si no lo hacía, rompería el reino. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí estamos viendo que el reino de Salomón era un ejemplo que tenía que presentarse de cómo iba a ser el reino del Mesías. Y el reino de Salomón fue un reino espléndido, un reino de prosperidad, de paz y de mucha abundancia. No hubo guerra en su reinado, pero el reino de Salomón se vio tronchado por el pecado. Salomón pecó. Salomón hizo lo malo delante de Yahweh. Salomón era el rey de la tribu de Judá. Y a Salomón se le dijo lo siguiente: a pesar de toda su sabiduría, desobedece a Dios y se casa con mujeres extranjeras que llevan sus dioses y sus altares a la tierra de Israel. Incluso el mismo Salomón, haciendo caso a sus esposas, sacrifica ofrendas a estos dioses.
¿Y qué pasó? Le dijeron, por cuanto ha habido esto en ti, se le divide el reino. Vamos a ver cómo se divide el reino de Israel. Ahí pueden ver en pantalla cómo se dividió el reino de Israel. Esto ocurrió en el tiempo después de Salomón, porque Dios le dijo a Salomón, no lo haré en tus días por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén. No lo haré en tus días. Pero luego que Salomón pasó, llegaron otros reyes. Entre ellos estaba el rey Roboán, hijo de Salomón, heredero al trono en Judá. Pero el reino se dividió, el reino del norte se le llamó casa de Efraín, Israel, la capital era Samaria, y el reino de la tribu de Efraín, compuesto de 10 tribus, y el sur estaba Judá, casa de Judá, 2 tribus, estaban Benjamín y Judá. La capital era Jerusalén, rey de la tribu de Judá. Ahí encontramos las dos divisiones del reino de Israel. Esta parte es importante, hermano, para entender el plan de redención y por qué se dividió el reino. El principal pecado que hizo que el reino se dividiera fue el pecado de idolatría, el pecado de adoración a dioses falsos, el pecado de construir templo a otros dioses para hacer cultos falsos, para entrar a la apostasía y para profanar la ley, para violar el pacto que Dios había hecho en el monte Sinaí con su pueblo Israel a través de Moisés. Al ellos violar el pacto que Dios había hecho, entonces Dios castiga a Israel dividiendo su reino. El reino del norte, o casa de Israel, llamado la tribu de Efraín, estas tribus se quedaron en el área de Samaria, mientras que Judá se quedó en el área de Jerusalén, en la tribu llamada la tribu del norte. Y esto va a ser como ejemplo para las demás naciones, cómo Dios actúa con su pueblo. Se fueron al exilio. Vamos a ver la próxima imagen donde se presenta cómo se fueron al exilio, cómo fueron advertidos, fueron llevados al exilio. A causa de la idolatría, las 10 tribus del norte son llevadas cautivas por Asiria, se mezclan como los gentiles, pierden su identidad, se dispersan entre las naciones, y ahí es donde se le llama las tribus perdidas de la casa de Israel. Ahí comienza entonces, hermanos, el descalabro del pueblo de Dios. El descalabro del pueblo de Dios. Efraín se perdió a causa de la idolatría. ¿Y qué pasó con Judá? La tribu del sur son llevados cautivos por Babilonia, pero en el exilio se arrepienten, no pierden su identidad, luego son dominados por Medo-Persia y se les deja volver, pero sin autonomía. Y ahí es donde comienzan a llamarle judíos a los israelitas de la tribu del norte, del sur, a los de Judá. Ahí es que se le comienza a llamar judíos, después que se fueron llevados al exilio a Babilonia, donde duraron 70 años cautivos. Note bien, hermano y amigo que está viendo en esta tarde, damos la bienvenida a Jesús Mercedes, que está viendo la programación, que el Todopoderoso le bendiga ricamente a él y a su familia y a todos los que están conectados. Recuerde, estamos hablando del llamado que Dios le hizo a Abraham y cómo se desarrolló el plan de salvación a través de las tribus, las 12 tribus de Israel
el plan de restauración. En la medida que vayamos avanzando con este estudio, iremos entendiendo un poquito más ampliamente el contenido del Evangelio. Recuerden, dos palabras clave que nunca se deben olvidar en este estudio es lo que significa el pacto y lo que significa la promesa. Pacto y promesa, cómo esto se relaciona con el Evangelio, con el pueblo escogido. Los judíos entonces llegaron a ser dominados por los medos persas, se les dejó ir sin autonomía, volvieron, o solo volvieron los judíos a Jerusalén, y miren qué interesante esta profecía del libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10 y 11. Miren qué interesante. Oiga qué dice ahí. Pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar, porque no se puede contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirles, ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré, ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Ese día será grandioso, pues yo le devolveré a los reinos de Judá y de Israel la grandeza que tuvieron. Volverán a ser como una sola nación. Importante esta parte aquí. Una sola nación. Tendrán un solo rey. Y volverán a Jerusalén los que fueron llevados a otros países. El libro de Oseas aquí está haciendo referencia a las 10 tribus perdidas específicamente, aunque habla también de la tribu de Judá. Eso significa, hermanos, que las tribus perdidas, llamada Israel del norte, estas tribus, a pesar de que fueron castigadas y fueron llevadas al exilio, perdieron su identidad, su idioma, perdieron la escritura, perdieron su ciudadanía, fueron expulsadas de la Tierra Santa y fueron llevadas por los asirios en el año 722 antes de Cristo a otras naciones, especialmente en Asiria, y de ahí se fueron esparciendo, y a medida que fueron pasando los años, más y más, se fueron mezclando con otras naciones. El pueblo de Dios, en esta parte que tiene que ver con las ovejas perdidas de la casa de Israel, se volvieron gentiles. Note bien esta palabrita, la palabra gentiles significa, se dice en hebreo, goyim. Los goyim son personas que no pertenecieron al pueblo de Israel por raza, por descendencia de Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus. Se gentilizaron y se volvieron parte de las naciones. ¿Qué significa eso? También goyim, los de las naciones. Pero Judá e Israel, o sea, las 10 tribus con Judá y Benjamín, iban a volver a ser uno. ¿Cuándo? Esa es la parte clave que iremos desenvolviendo en esta trayectoria de este estudio. ¿Cuándo fue que ellos se hicieron uno? Porque está prometido aquí en el libro de Oseas y en otros libros de los profetas que ellos serían una sola nación. Una sola nación. Volverán a su tierra y fueron, después de haber sido llevados a otros países, a otras naciones, siendo exiliados. Solamente volvieron los judíos a Jerusalén. Después de los 70 años de exilio en Babilonia, solo volvieron los judíos. Las 10 tribus habían sido llevadas antes a Siria. Y luego fueron exiliados los judíos también por haber pecado. Pero cuando los judíos volvieron sin autonomía, no tenían control de la nación, eran los extranjeros, como los griegos, los romanos, etcétera, no tenían control. Los medos persas en ese momento eran que estaban dominando cuando ellos volvieron. Pero había una esperanza profetizada de que iban a ser restaurados y le iban a volver a llamar pueblo mío. La próxima semana estaremos desarrollando más este tema, ampliando un poquito más
Y esperamos que el Todopoderoso le esté bendiciendo con esta enseñanza y que ustedes puedan seguir siendo edificados grandemente y poder entender el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al gentil, al griego. Que el Padre le bendiga ricamente a todos. Gracias por estar ahí. Y recuerden que estamos aquí para ayudarles. Si tienen preguntas, pueden escribirla aquí en el chat. Pueden escribirnos por las redes sociales. Pueden escribirnos por YouTube, el Joel del Rosario y también el Redil de Salvación en YouTube. Y por igual en Facebook nos encuentran con Joel del Rosario y en YouTube también Joel del Rosario y el Redil de Salvación. Recuerden, si tienen preguntas pueden hacerla por las redes sociales y se la vamos a contestar si el Padre nos ayuda. No se pierdan la próxima programación donde vamos a estar desarrollando más ampliamente este tema para llegar a entender en qué consistió el plan de redención, por qué el pueblo de Israel existe, quién es Israel y qué papel juega esta profecía en el Evangelio y nosotros como pueblo. Así que estén atentos a lo que viene en la próxima semana, a las 3 de la tarde, los sábados, estamos aquí para ustedes y le vamos a responder las preguntas que ustedes tengan. No tengan temor en preguntar, estamos aquí para ayudarle. El Redil de Salvación y este es su servidor, Joel Enrique del Rosario, y mi esposa Elizabeth Silverio, estamos para servirles. Y el equipo de acá, de Cana TV 25, y los muchachos en control, le damos las gracias a ellos por el trabajo que están haciendo. Es una bendición para nosotros. Muchas gracias y shalom a todos. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Eres amable hacia mí.